Así que estoy más que pagada. Buenos días, bendiciones. Vamos a tomar un traguito de agua. Bendecido año 2026 para todos, bendiciones infinitas. Y gracias por haberme permitido compartir este espacio sagrado con ustedes durante el 2025. Así que espero que me permitan continuar compartiendo este espacio en el 2026. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén y amén. Gracias mil. Estamos en víspera de los Reyes, ¿verdad? ¿Se habían dado cuenta? Qué bueno. Y hay como un sonidito por ahí, ¿verdad? Y en este día de los Reyes, que va a ser el próximo martes, sería bueno que estos días que anteceden nos sumergiéramos un poco en la historia, que fuéramos a la Biblia y volviéramos a leer ese relato, porque este relato tiene muchos simbolismos, aparte de que también tiene muchas lecciones. Y cuando lo leemos y releemos, ¿verdad? Vamos a encontrar esa interpretación metafísica que nosotros necesitamos para nuestra vida. Pero antes de comenzar con la charla, ya que el año está empezando, me gustaría darle las gracias también a todos los que nos han apoyado a través de las redes sociales durante todo este año. Todos los que han estado ahí con nosotros apoyando. Y para aquellos que simpatizan con Unity, pero que no son parte, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Muchas veces no entienden nuestra filosofía, ¿verdad? Simpatizan con ella, pero queremos decirles a ellos que Unity es una familia de amigos, una filosofía muy inclusiva que considera que todo ser humano tiene un valor sagrado. Por lo tanto, no somos dogmáticos. Honramos todos los caminos que nos llevan a Dios. Honramos todos los nombres por los cuales se le conoce a Dios. Así que les invitamos en este año 2026 a que si todavía no nos han acompañado aquí en Unity de Carolina Educando para la Paz, que se den la vuelta por aquí. Estamos todos los domingos desde las 10 de la mañana. Eso, hoy es el tema de los Reyes, ¿verdad? Es obligado. Y lo bueno y maravilloso de este tema es que cada vez que lo abordamos, no importa las veces que hablemos de los santos reyes, que hablemos de los magos de Oriente, que hablemos de los sabios de Oriente, porque la Biblia no se refiere a ellos como reyes, se refiere a ellos como sabios o como magos. Y tú también puedes ser el mago de tu vida en este 2026 si te propones hacer un cambio y volverte al Cristo en ti, que está ahí y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Así que no importa lo que haya pasado en el 2025, no importa los retos que han sido de salud, de pérdidas, etcétera. Cada cual sabe el reto al cual se ha enfrentado. Lo importante es que estamos aquí y en este nuevo año podemos hacer la diferencia, ¿dónde? En nuestra vida. Porque haciendo la diferencia en nuestra vida, haciendo este viaje, este recorrido, que es muy simbólico para nosotros, podemos lograr mejores cosas en este 2026. Y la mejor cosa que podemos lograr en el 2026 es ir al interior, a ese pesebre interno donde yace el Cristo o lo divino en cada uno de nosotros. En Unity nosotros celebramos los Reyes de una manera más íntima y de una manera más profunda. Porque si bien es cierto que los magos de Oriente sabían que iban a ser un niño, que iba a cambiar la historia de la humanidad y que iba a traer una nueva conciencia, la conciencia del amor, la conciencia de la paz, la conciencia de la compasión, la conciencia del no juicio.
Así que para nosotros, celebrar la Epifanía, ¿verdad? Que es como se le conoce también a la fiesta de Reyes, es algo mucho más profundo, porque celebramos la manifestación que el Maestro Jesús trajo a nuestras mentes y a nuestros corazones. Eso es lo que celebramos. Celebramos que llegamos al Belén de nuestra vida y encontramos al Cristo. Y como dijimos, la palabra epifanía significa manifestación o significa revelación. Entonces, nosotros tenemos una epifanía o una revelación o una manifestación cuando la luz de la comprensión espiritual, cuando estamos dispuestos, ¿verdad?, a recibir esa luz, llega a nosotros y esa luz comienza a disipar todas esas nubes de confusión que nosotros tenemos y nos lleva a la luz admirable del Cristo. Y es ese momento donde nosotros decidimos hacer un cambio en nuestras vidas, aprender a observarnos, aprender a ejercer el autocontrol, porque si queremos triunfar en el año 2026, tenemos que empezar a trabajar con nosotros. Yo no puedo controlar lo que dice o hace el otro, cómo actúa, pero yo puedo controlar lo que yo digo, lo que yo hablo y lo que yo actúo. Yo puedo espiritualizar mi intelecto. Yo puedo espiritualizar mi secularidad, porque tanto lo espiritual como lo secular van de la mano. No tenemos experiencias espirituales y experiencias humanas. Todas las experiencias que nosotros tenemos son espirituales. Todas, aunque te parezcan del mundo, aunque te parezcan humanas, todas traen una lección espiritual a nuestras vidas, todo lo que nos ocurre. Y esta travesía de los Reyes tiene mucho simbolismo y tiene mucho significado. Así que de vez en cuando voy a decir y representa o significa o simboliza, porque simboliza muchas cosas. Así que el viaje, ese mapa, ese GPS de nuestro viaje espiritual, ¿verdad? Que nos va a llegar a un punto de transformación a nosotros. Durante ese camino, los reyes vienen de Oriente. O sea, antes no habían carros. Lo que habían eran camellos, caballos. Ustedes se imaginan venir de Oriente hasta Jerusalén. Fue un largo viaje. Un viaje de muchos días, de muchas semanas, tal vez de meses. ¿Cuánto has cabalgado tú? ¿Cuánto he cabalgado yo para encontrar el Cristo en el Belén de nuestro corazón? Por eso es que es bien simbólico. Pero si nos sumergimos un poquito en la historia, por eso les dije que los invitaba a que en estos días, hasta el día 6, abran la Biblia y sumérjanse en la historia, porque a veces los cuentos no son como nos los cuentan. Cuando nosotros nos sumergimos en la historia, podemos ver el significado o el simbolismo que tiene en nuestra vida. Pero así, a grosso modo, lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 2 es que había nacido un niño, ¿verdad? En los tiempos que estaba el rey Herodes, y marquen Herodes, que casi nadie menciona. Nació en los tiempos del rey Herodes. Y vinieron unos magos a Jerusalén preguntando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido, porque ellos venían a adorarle. ¿Y qué pasa? Que Herodes los manda a llamar y le dice, bueno, yo quiero que ustedes vayan allá y regresen y me digan dónde es que está ese rey de los judíos para yo también adorarle. Pero Herodes estaba pensando como político.
Dijo, ha nacido alguien que viene a destronarme. Recuerden que en aquellos tiempos nacía una persona y era ungida por el profeta, por quien fuera, como rey. Como le pasó a David. Y él estaba pensando en términos de que me viene a destronar este rey. Por eso engañó a los magos de Oriente y les dijo, regresen. Eso es bien importante. Regresen para que me digan dónde está. Porque lo que quería era destruirlo. Así que es importante destacar que este relato, aparte de su significado bíblico o de su significado tradicional, porque ya para nosotros es como una tradición el relato de los Reyes Magos, tiene una dimensión espiritual. Y es que el viaje que dieron los magos es el viaje que nosotros tenemos que dar en conciencia para encontrarnos, ¿verdad?, con el Cristo interior. Y eso ya lo hemos dicho. Todo tiene un significado en este relato. El oriente es por donde sube el sol, ¿verdad que sí? ¿Verdad? El sol sale y se pone. Ok. Eso tiene un significado espiritual. El sol cuando se levanta implica que nuestra intuición se está desarrollando, se está levantando, que nuestros pensamientos están adquiriendo una nueva altura espiritual. O sea, todo está relacionado desde el punto de vista metafísico o espiritual. Porque si lo vemos como una historia literal, no va a tener en nuestras vidas el impacto que queremos que tengan. Y recordemos que los personajes bíblicos y todo lo que está en las escrituras bíblicas representan nuestro viaje espiritual. Los personajes representan los diferentes estados de conciencia en los que nosotros nos movemos, adquirimos problemas, resolvemos los problemas, nos movemos aquí, tomamos decisiones, etc. Así que si lo vemos como el viaje espiritual nuestro, va a traer una lección a nuestras vidas que muchas veces es de sanidad. Y es lo que muchas veces necesitamos. Los magos también simbolizan nuestras facultades, nuestras potencialidades, nuestras capacidades que están siendo entrenadas para eventualmente buscar la verdad. ¿Qué pasa cuando nosotros abrazamos el camino espiritual? Nos vamos adquiriendo conocimiento, ¿verdad que sí? Vamos leyendo libros o leemos la Biblia o vamos a talleres y empezamos a tener una sed de aprender más. Por más intelectuales que seamos, expandimos nuestra mente y nuestro corazón a recibir, ¿verdad? Estamos en un adiestramiento para finalmente nosotros poder encontrar ese Cristo que ha estado ahí desde la eternidad del ser y que muchas veces no lo vemos. Así que el viaje que dieron los reyes simboliza el viaje más importante que tú y yo tenemos que dar, que es el viaje espiritual. Y esto es un viaje en conciencia, no es un viaje físico. No hay que llegar al sitio donde alguien se sanó y soltó las muletas. El templo, la sanidad, la farmacia completa está dentro de nosotros. La farmacia para sanar está dentro de nosotros. Así que cuando nosotros hablamos de capacidades, facultades, potencialidades entrenadas para ir en busca de la verdad, lo que estamos diciendo es que vamos en el camino acumulando sabiduría. Usted no es el mismo que era cuando llegó a Unity a principio, ¿verdad que no? No, los que han venido consecutivamente, los que han estudiado, los que han leído libros, saben que tienen una sabiduría que han acumulado, que tienen una expansión de mente que no tenían antes, ¿verdad?
que tienen una aceptación y una inclusión por las personas que no tenían antes cuando estaban bien, cuando la mente estaba cerrada, vamos a decir. Y luego nos fuimos expandiendo, fuimos teniendo más misericordia, nos fuimos concienciando del no juicio, o por lo menos nos observamos si vemos que hemos juzgado y damos hacia atrás y decimos, no voy a juzgar, no debía haberlo hecho. Entonces, cuando nosotros empezamos a educar la mente y empezamos a abrir el corazón, empezamos a desarrollar también la intuición. Y la intuición es la que nos guía. Como los magos, decimos que fue una estrella, pero fue la luz que penetró en la conciencia de los magos, la comprensión que habían adquirido, ¿verdad? Y que les dijo, aquí hay algo más grande que lo material. Aquí hay algo más grande que los retos de salud o los retos económicos. Aquí hay algo más grande y más superior que merece ser honrado y merece ser buscado. Y cuando ellos llegaron a la conciencia de que eso tan grande debería ser honrado y buscado, emprendieron el viaje. El que estemos aquí hoy no significa que nos hayamos sumergido en el viaje a una profundidad que muchos de nosotros deseamos, pero estamos en el camino. La profundidad del viaje va a depender de ti, de la conciencia que tú estés dispuesto a adquirir, de la apertura y elevación en conciencia que tú estés dispuesto a abrazar. Entonces el viaje se convierte en uno individual y personal. Así que para nosotros en Unity, eso grande y eso superior, que merece ser honrado y que merece ser buscado, es el Cristo interno, nuestra esperanza de gloria. Ahora bien, el relato dice de Mateo que ellos siguieron una estrella, ¿verdad que sí? Así que esa estrella que ellos siguieron es mucho más que un fenómeno astronómico. Nosotros sabemos que la astronomía estudia las estrellas, ¿verdad? Y estudia los cuerpos celestes. Pero fue mucho más que eso. Fue la luz que llegó a ellos. La luz de la comprensión espiritual que los llevó a ellos a responder al llamado eterno del alma. Y todos nosotros tenemos ese llamado eterno del alma. Y es muy simbólico cuando ¿estás dispuesto a responder ese llamado eterno de tu alma? ¿Estás dispuesto a abrir esa puerta en este año 2026? Así que el viaje espiritual comienza cuando nosotros decidimos seguir la verdad que está por encima de nuestras limitaciones humanas. La verdad que está por encima de nuestra lógica humana. Porque dice Primera de Corintios que para el hombre natural las cosas del espíritu son locura. Así dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando nos llega a nosotros la luz de la estrella, la luz de la comprensión espiritual, comenzamos a tener discernimiento y comenzamos a separar la paja del trigo y comenzamos a escoger aquello que es bueno para nosotros y lo que consideramos que no lo es, pues la escritura dice escudriñar todo y retener lo bueno. Tú escudriñas todo, pero aquello que es bueno para ti es lo que te va a hacer bien. Y el Espíritu te lo confirma.
nosotros lleva dentro esa estrella, lleva dentro esa luz que nos habrá de llevar a ese pesebre interno, que es un sitio, un lugar espiritual muy profundo, donde yace el Cristo, que es nuestra naturaleza verdadera y nuestra naturaleza divina. En nuestra vida diaria, esa estrella puede ser la chispa divina o el anhelo profundo de nuestra alma por buscar una elevación mucho más alta de lo que pensamos del espíritu. Pero en eso tenemos que trabajar. Cada cual sabe hasta dónde puede llegar. Charles Fillmore, cofundador de Unity, dijo, y cito, la estrella de Belén es la luz de la inteligencia espiritual que guía hacia el lugar donde el Cristo ha nacido dentro de sí mismo. Lo voy a repetir. La estrella de Belén es la luz de la inteligencia espiritual. No está diciendo otro tipo de inteligencia, no está hablando de intelectualidad, está hablando de inteligencia espiritual, que guía al hombre hacia el lugar donde el Cristo ha nacido dentro de sí mismo. Seguir la estrella requiere mucha fe. Y requiere mucha fe porque a veces la estrella, que es la guía divina, nos lleva a caminos que nosotros no entendemos. Me ha pasado. Yo acostumbro poner el GPS cuando salgo, pero no es porque no sepa el camino, es para que me diga cuántos guardias hay, para que me diga si hay un accidente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú ahorras tiempo, ¿verdad? Y hay que utilizar todas esas herramientas. Y a veces nos pasa que sabiendo el camino, ponemos el GPS, de momento el GPS nos bota por otro lado. Y en vez de llevarnos por el expreso, nos lleva por la montaña y el camino se pone pedregoso y nos asustamos. Me pasó en estos días en Cabo Rojo. Me pasó en un cercado. ¿Y saben qué? Yo tuve que aprender a confiar en el GPS porque a principio, cuando me desviaba del camino, ustedes saben lo que yo hacía, ¿verdad? Esto no sirve, esto está equivocado. Y arrancaba y me iba por el camino que conocía para encontrarme con accidentes, con situaciones, ¿verdad? Entonces aprendí a confiar. De esa misma manera, nosotros tenemos que confiar en esa estrella, tenemos que confiar en esa guía divina, para nosotros entonces poder ver que ese camino, aunque sea más largo, nos va a llevar a donde nosotros queremos llegar. Así que en el camino hacia nuestro Belén interior nos podemos encontrar con obstáculos, ¿verdad? Nos podemos encontrar con el Herodes de nuestra vida. Y el Herodes no es una cosa que nos sabotea. El ego que representa la personalidad inquieta, la personalidad que se siente amenazada por el nacimiento de algo nuevo. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando, digo los que trabajan, que llega una persona nueva, con nuevas ideas? Ese es un nuevo nacimiento, con nuevas ideas, y los que llevan tiempo en el trabajo, haciendo las cosas de otra manera, se sienten amenazados, se sienten destronados. Herodes se sintió destronado porque pensaba que este rey, él no entendía que no era un sistema político. Él no tenía la comprensión espiritual para entender que Jesús iba a ser el rey del amor y que iba a reinar en nuestros corazones, que el trono de él iba a ser en nuestro corazón. Él no lo podía entender porque para el hombre natural las cosas del espíritu son locura. Por lo tanto, él no lo podía entender. El ego tiene miedo de perder el control. El ego, como Herodes, tiene miedo de que nosotros sentemos en ese trono al Cristo para que dirija nuestra vida. Porque sabe que si sentamos al Cristo en el trono interno, Él va a desaparecer. Por lo tanto, para nosotros poder emprender un camino espiritual donde verdaderamente estemos ahí de tripa y corazón,
tenemos que bajar al ego de su pedestal. ¿Y cuándo tenemos al ego en el pedestal? Cuando no expresamos amor, cuando queremos tener siempre la razón. Nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando queremos tener siempre la razón. Recuerden, todos somos humanos, estamos en el mismo barco. Lo que hace la diferencia es la conciencia que he creado sobre ese asunto que en este momento me cogió en baja. Me dio una pela, pero yo me levanté y dije, no, tengo que bajar al ego de ese pedestal y poner en él la presencia divina. Así que todos tenemos un Herodes interno que nos dice, ¿a dónde vas tú con esos sueños? Ven acá, pero ¿tú te crees que tú puedes ser feliz con esa disfuncionalidad familiar en la que te has criado? El Herodes está dentro de nosotros y lo que busca es sabotear esas resoluciones espirituales que nosotros hacemos día a día. Yo me imagino que todos ustedes, antes de cuando se despiertan, que todavía están dormidos, dicen gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más. Yo estoy segura que el 100% de los que nos están viendo y los que están aquí dicen gracias a Dios. Y todavía no te has despertado y te has metido el cepillo de dientes cuando estás bendiciendo a tus hijos, a tu familia, el día, has decidido cómo va a ser tu día. Entonces tú has hecho una resolución espiritual de cómo tú quieres que sea tu día. Ah, pero viene el Herodes a saboteártelo. Entonces no podemos estar ajenos a las maquinaciones del ego. ¿Qué está aquí? ¿Qué está dentro? Hay que aplacarlo un poco para que ese camino espiritual se dé. Los viejos patrones sabotean las nuevas resoluciones. Así que tenemos que tener eso bien en cuenta. ¿Y cuál es la clave? La clave es hacer como hicieron los magos de Oriente. Cuando ellos iban a regresar a Jerusalén, dicen las escrituras bíblicas que se les apareció un ángel y les dijo, no vuelvan por ahí, váyanse por otro lado. Cuando tú emprendes una jornada espiritual y encuentras al Cristo de tu ser, no puedes volver por el mismo camino. No puedes volver al mismo camino que estabas caminando. Tienes que regresar por otro lado. No puedes volver a la antigua manera de vivir. Es que es imposible. Es imposible. Porque si el Cristo está sentado en el trono de tu ser, es imposible regresar por el mismo camino. No podemos vivir al mismo nivel de conciencia que estábamos antes. Pero dice la escritura que hubo 3 regalos, ¿verdad que sí? Mirra, incienso y oro. Y el oro, teníamos por ahí, que representa nuestros talentos, representa la abundancia divina. Pero antes que eso, quiero decir, que se me olvidó, que estos 3 regalos simbolizan nuestra consagración al camino espiritual. Y la consagración es una palabra grande que la gente le tiene miedo, porque piensa que es un acto de sacrificio, que es un acto punitivo, que es renunciar al mundo. Yo soy consagrada, tengo que renunciar al mundo. Pero les decía hace un momentito que podemos espiritualizar el intelecto, ¿verdad que sí? Que podemos espiritualizar nuestra secularidad, porque lo secular y entre lo secular y lo divino no debe haber separación nunca, no debe haber separación. Así que consagrar lo que quiere decir es hacer sagrado nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Eso es lo que significa. No es una palabra donde tenemos que aislarnos y separarnos. Entonces, el oro, aunque simboliza la riqueza, en términos de unity, representa la sustancia divina, la sustancia de la cual todo procede, la sustancia que no tiene color, no tiene peso, no ocupa espacio, está en tu mente
y tú con tu pensamiento le das forma y el deseo de tu corazón alineado con lo divino en ti, si te conviene y es para tu mayor bien, se va a manifestar. Porque Dios siempre contesta, lo que pasa es que a veces no. A veces no es por ahí, no es por ese camino. Así que al entregar el oro o al entregar cualquiera de estos regalos, lo que simboliza es que nuestra naturaleza humana le está entregando a nuestra naturaleza divina estos regalos de consagración para que nuestro camino espiritual, ¿verdad?, vaya en línea con lo que nosotros deseamos. Así que es también el oro la expresión de la abundancia de Dios en nosotros. El incienso. Cuando usted enciende una varita de incienso, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede? Sale un olor fragante, ¿verdad? Así que el incienso simboliza nuestras oraciones que llegan a nuestro más elevado estado de conciencia o a nuestro ser superior que es el Cristo, ¿verdad? Y que nosotros lo entregamos para que sea olor fragante de paz, de compasión y de amor en nuestras vidas. La mirra es bien particular porque tenía muchos usos. Era medicinal, pero también se utilizaba para envolver los cadáveres, ¿verdad? Por el olor y el aroma que tenía. Pues lo que simboliza es que nosotros entregamos nuestro cuerpo, nuestro dolor para ser transmutado o transformado. Pero además de eso simboliza la conexión divina, la purificación y la elevación espiritual. Así que cada uno de estos regalos tiene un significado metafísico para nosotros. Pero aquí lo importante es nunca regresar por el mismo camino. Si podemos resumir todo, es no regresar a la conciencia que estábamos antes. Y si ya adquirimos un nuevo estado de conciencia, tratar de no sabotearnos, tratar de no sabotear esas resoluciones que hemos hecho con nosotros mismos. Y volvernos el observador, siempre lo digo, porque si tú te observas, vas a continuar en conexión divina con el Espíritu. Así que este año les invito a seguir esa estrella, a permitir que la luz de la estrella que guió a los santos reyes a ese pesebre interno, también nos guíe a nosotros. Que nos lleve a esa transformación tan anhelada que tenemos. Que no temamos al Herodes del miedo, de la confusión, sino que le digamos, el Cristo es el que reina en el trono de mi ser. Así que cerramos este tiempo reconociendo que el regalo más grande es el Cristo que vive y se acuna en el corazón nuestro, en el pesebre de nuestro corazón. Así que bendiciones en el camino hacia el Belén de tu corazón. Dios les bendice y Dios les guarda. Amén, amén, amén.